Hola, soy Diana Navarro y con mi colega Zulma Larín estaremos hablando sobre los hallazgos principales del estudio, sistemas comunitarios de alerta temprana ante riesgos climáticos y una tributación ambiental mediante impuestos a las emisiones de carbono. Creo que vale la pena, Zulma, que iniciemos hablando justamente de riesgo climático, que es como la forma de contextualizar a las personas. Y cuando hablamos de riesgo climático nos estamos refiriendo principalmente al potencial daño que el cambio climático puede causar tanto a personas como al medio ambiente. Entonces, creo que es necesario que se entienda cómo el riesgo climático afecta directamente a las comunidades. Bien, muchas gracias, Diana, por estar hablando de este tema importante, no solo para El Salvador, es para la humanidad. Claro que sí. El cambio climático ya es parte de nuestras vidas en el mundo, porque el planeta está enfermo. Y su enfermedad la tenemos que salvar todas y todos en el planeta. Eso es así. En El Salvador, por supuesto que cuando se habla de cambio climático o del calentamiento global y cómo afecta, porque una cosa es cambio climático y otra cosa es calentamiento global. Entonces, cómo el cambio climático está afectando a El Salvador pasa por las condiciones de vulnerabilidad ambiental en que vive una buena parte de nuestro país y sobre todo aquellas comunidades que socialmente viven en pobreza. Esto tiene que ver con desigualdades porque para que el cambio climático no tenga un impacto directo sobre la vida de las personas y que no pueda haber gente que muere por eso, tendría que resolverse primero construir la visión ecológica de los riesgos en nosotras y nosotros. Segundo, que teniendo toda esa información las personas y conociendo la vulnerabilidad ambiental en que vive, no solo social, sino económica, política, institucional, podemos nosotros contribuir, y el país, sobre todo las políticas públicas, deben de contribuir a mejorar condiciones de vida de la población para que una afectación como las lluvias permanentes que están dándose, como las sequías que se están desarrollando hoy más fuertes por el fenómeno de la niña y el niño, que son mucho más extensos, ¿verdad? Ahí es donde la política pública tiene que funcionar. Claro, y me parece importante lo que mencionaba que El Salvador está inserto en un contexto global, donde hay tantos países, bueno, principalmente son 3 los países a nivel mundial que emiten la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, que emiten cerca del 40% de los gases, únicamente 3 países. Y están los 100 países que menos emiten gases y emiten menos del 3%. Y dentro de esos países que emiten muy poco está El Salvador, no solo por nuestro tamaño territorial, sino también porque estamos en una región que históricamente nunca ha sido de las más emisoras de gases de efecto invernadero. Pero aún así El Salvador, por la ubicación geográfica que tiene, se ve inserto muchos riesgos en la región. Tenemos el riesgo de que estamos cerca del Pacífico, que también tenemos el Atlántico en la parte norte de Centroamérica, que como región en su totalidad es muy vulnerable al cambio climático. También somos parte del corredor seco. Entonces, justo como mencionaba, se ha observado que los mayores desastres ocurridos en El Salvador vienen a partir de tormentas, a partir de inundaciones. También hay un componente de deslizamientos y sequías, pero sí estamos viendo estos efectos del cambio climático principalmente en las tormentas, y que justo como mencionaba afecta a las comunidades vulnerables, porque me parece que me comentaba que la mayor parte de la gente en El Salvador vive en territorio vulnerable. Así es que El Salvador, el 80% del territorio salvadoreño es vulnerable a cualquier situación de amenazas por riesgos, sean climáticos o sea por situaciones de el canal seco, por ejemplo, que nos obliga a buscar formas de producción diferentes para que podamos, digamos, sobrevivir a la situación cuando se presentan este tipo de fenómenos como la sequía, ¿verdad? Ya frente a estas situaciones, El Salvador vive una situación también de crisis de agua.
O sea, es parte del cambio climático el que la situación de agua por estrés, o ya le llaman al Salvador, le llaman ya muchos estudios de tener estrés hídrica, y eso tiene que ver también con los fenómenos climáticos. Entonces, las condiciones de vida en que vive la población, en que vive el salvadoreño común, esas condiciones de vida, que está frente a un barranco o que está cerca de un río o que viven en casas de cartón todavía, casas de lámina, todas esas condiciones sociales y económicas de la población agravan más la situación del fenómeno climático, ¿va? Porque los fenómenos climáticos han existido en la humanidad, han existido, pero en condiciones de hoy, de este mundo, de este modelo, de estos sistemas, la gente vive con más pobreza. Y si no se resuelve un tema tan sensible como la pobreza, las situaciones del clima seguirán afectando a personas que viven en condiciones como a la orilla de un río, ¿verdad? O a la orilla de un barranco, o en condiciones de casas no fuertes. Y ahí es donde este fenómeno nos afecta. Por eso el estudio nos ayuda mucho a comprender que si no se ven las desigualdades primero, o no se resuelve el tema de desigualdades, estos fenómenos climáticos impactarán fuertemente también en aumentar la pobreza de la gente. Sí, claro, y siento que es a partir de este diagnóstico que se realiza y del reconocimiento de la situación, porque el diagnóstico está, pero al reconocer este riesgo tan grande en el que vivimos y el que enfrentan las comunidades, principalmente las comunidades más vulnerables en este país, es que surge la propuesta y la necesidad de sistemas comunitarios de alerta temprana, que es lo que se menciona en el estudio, porque es cierto que ya existen esfuerzos a nivel nacional para entender cuáles son los riesgos naturales que existen, formas de procesar la información, existe una institucionalidad detrás, esfuerzos que se vienen haciendo desde hace décadas en el país. Pero esta información en general queda centralizada, entonces no llega a las comunidades. Entonces esta propuesta de sistemas comunitarios surge justamente de eso, de sistemas que no necesiten gran cantidad de recursos, pero que la gente puede implementar de forma efectiva en sus comunidades, con conocimiento que se les puede otorgar, pero con recursos que ya tienen, y que sea información que se esté generando de forma constante para prevenir. Porque cuando hablamos de este tipo de sistemas, es importante que no se actúe solo ante riesgos inmediatos o ante desastres que ya tenemos encima, sino que podamos prever para no enfrentarnos directamente a situaciones graves de inseguridad alimentaria por pérdida de cultivos de forma inmediata, sino que podamos de alguna forma evitar que esta situación escale. Exacto. O que los efectos sean tan devastadores. Entonces, no sé si nos puede comentar experiencias que ha observado dentro de las comunidades en las que trabaja, de ejemplos de sistemas que ya hayan sido implementados. Fíjese que los sistemas de alerta temprana a nivel comunitario son una herramienta importante para lo que ya usted decía, evitar que la gente muera, evitar que la gente se ahogue, o que evitar que todo lo que había producido se lo lleve la corriente, ¿verdad? Estos sistemas de alerta comunitaria son herramientas que contribuyen a la toma de conciencia también de la gente. Pero para llegar a eso necesitamos que la gente pase por procesos de educación popular. O sea, primero entender que la situación climática es una realidad en la vida del país, de todas las personas, pero fundamentalmente ellas que viven en condiciones de vulnerabilidad. Y a partir de esas propuestas, claro que son herramientas que nos van a ayudar para que primero se trabaje el enfoque, que es la gestión ecológica de los riesgos, que es una amenaza, que es un riesgo, y todas esas dos cosas juntas, cómo nos lleva al desastre.
para que no suceda el desastre, entonces tenemos que detectar primero, en alerta temprana, dónde está la amenaza y dónde están los riesgos. Y que la comunidad por sí misma, las personas participen en sus diagnósticos comunitarios, ubicando la amenaza, ubicando el riesgo, para poder contribuir a mitigar. Y ya teniendo esa visión de cómo mitigar las amenazas, cómo mitigar los riesgos, entonces podemos evitar que el desastre se dé. Claro que eso es toda una metodología que se ha trabajado acá en el estudio y que va a contribuir a darle a las personas en la comunidad toda esta información para que puedan planificar. Porque para hacer esto hay que tener una visión estratégica de la comunidad, una planificación sencilla para saber dónde están las zonas más seguras, dónde está la zona del riesgo, dónde está esto, dónde están los elementos que contribuyen al desastre. Y a partir de eso, esa planificación, por supuesto que nos va a ayudar mucho a poder mitigar y a poder contribuir a la resiliencia que necesitan nuestras comunidades. Porque no nos vamos a quitar que El Salvador es de los países, igual que toda Centroamérica, vulnerable frente a estos fenómenos. Por la posición geográfica en que usted ya explicó, vivimos en El Salvador. Y porque nosotros estamos casi frente al Ecuador, donde nos divide ahí la línea, ¿verdad? Y eso es lo que nos hace o nos provoca más fenómenos que están afectándonos directamente a la región centroamericana, pero El Salvador, por ser un lunarcito pequeño, claro que nos afecta mucho más. Y por eso, frente a estas situaciones, el tema para mí siempre que hay que ver es el tema de la pobreza, porque es ahí donde se hace más vulnerable, donde ahí se provocan los desastres. Claro, y me parece importante también cómo se menciona que estos sistemas no solo son para evitar pérdidas humanas, sino también para evitar pérdida de medios de subsistencia. Porque dentro del sistema también se menciona de qué forma se pueden hacer captación de alimentos cuando se sabe que viene una sequía, cuando se sabe que viene una tormenta fuerte, o sea, de alguna forma garantizar la seguridad alimentaria de la población. Que de los últimos datos que tenemos es que casi el 50% de la población salvadoreña vive con inseguridad alimentaria. Entonces eso viene directamente atravesado por la pobreza. Entonces llegamos al mismo núcleo, que son las comunidades más vulnerables, las comunidades en situación de pobreza, las que se ven más afectadas por el cambio climático, pero no necesariamente son las responsables de todo este tipo de desastres. Porque también otro componente importantísimo del estudio es cómo podemos financiar este tipo de sistemas o cómo podemos obtener los recursos necesarios que lleguen a estas comunidades para mitigación y para adaptación de cambio climático. Entonces, la propuesta que se realiza en el estudio es implementar un impuesto a las emisiones de carbono, es decir, que sean aquellas industrias más contaminantes, por ejemplo, en el caso de El Salvador, la más contaminante es la industria del cemento. Entonces, que sea este tipo de industrias que son directamente responsables de las afectaciones climáticas que hay en el país, las que aporten más para que exista ese tipo de recursos y se puedan financiar los sistemas, pero también Zulma está, si no me equivoco, una institucionalidad ya hecha con Protección Civil en El Salvador, que de alguna forma el dinero que se recaude a través de este impuesto podría venir a fortalecer esa institucionalidad ya creada de sistemas nacionales que puede también vincularse con sistemas dentro de las comunidades. Así es, por ejemplo, el sistema de protección civil es la institucionalidad, digamos, que representa y que está obligada de ley a darle solución a este tipo de problemas. Pero a nivel, esa es como la institucionalidad, digamos. Claro que ahorita toda esta parte del sistema de protección civil está bastante, con poco presupuesto, poco personal, porque lo han ido como haciendo más chiquito, ¿verdad? Pero este sistema se conecta con los distritos
Y es ahí donde el papel fundamental de que exista protección civil como institución, porque llevando ellos toda esta parte de la institucionalidad del Estado a los distritos y desarrollar las capacidades técnicas de cómo hacerle frente a situaciones de desastres o de riesgos, ellos también están obligados a crear todos los sistemas de protección de alerta temprana a nivel comunitario. Se supone que así tendría que funcionar el sistema. Este sistema es el que debe de tener el dinero de las empresas que deben de tributar, porque quien contamina debería de pagar. O sea, esto sucede en el caso de Alemania. Yo que tengo experiencia de haber vivido en Alemania, me da a mí la posibilidad de que cuando los estados son robustos y aplican la ley, estos tienen que tributar. En Alemania nadie se escapa que no va a tributar para mantener ambientes saludables. Cualquier empresa que va a desarrollar actividad lo hace. En El Salvador no sucede eso. En El Salvador la ley existe, pero no la aplican. Y cuando hay el estudio propone de que deben de tributar aquellas empresas que más contaminan, si es que eso debería de ser la sensibilidad de un empresario que está dañando un ecosistema y que está dañando también vida, no solo animal, vegetal, sino también humana. Y si hay sensibilidad, por sí mismos tendrían que ir a pagar, ¿verdad? Ir a tributar para que las comunidades que son dañadas cuando hay una intervención o se daña el paisaje o se va a poner una empresa en un lugar donde ha habido ahí un ecosistema agradable, es ahí donde ellos tendrían que decir por sí mismos: vamos a tributar para que se recupere una parte del ecosistema dañado. Sin embargo, en El Salvador no existe eso. Y es ahí donde nosotras, el estudio, nosotras como responsables de estas propuestas, queremos sensibilidad, queremos sensibilizar a los que generan riqueza. Es importante, ¿verdad?, para un país, pero que cuando la riqueza se genera también hay que reconocer que antes de la economía está la naturaleza y que la naturaleza debe de ser el motor para cualquiera que va a aplicar, va a modificar un paisaje o va a desarrollar riqueza. Debe de pensar primero en qué daño le va a hacer a la naturaleza. Y es ahí donde nosotros necesitamos como robustecer aquellas empresas y llamar la atención a la sensibilidad de aquellas empresas que generan riqueza, que paguen. Las comunidades que se van a dedicar a sistemas de alerta temprana a nivel comunitario necesitan algún dinero para desarrollar su sistema, porque no se puede hacer así nomás, ¿verdad? Necesitamos algún fondito para cuidar y proteger el ambiente. Ese debe de ser un deber de cualquier empresa que genera dinero, dar una parte para que esos ecosistemas locales o el ecosistema nacional se mantengan. Sí, es que es justamente este tema, la responsabilidad que tienen estas empresas o estas industrias en su conjunto, porque si bien es cierto, no estamos hablando de necesariamente un castigo, sino de responsabilidad. Entonces, si las empresas se incentiva a que las empresas utilicen energías limpias para que no paguen tanto impuesto, entonces utilizando energías limpias dejan de afectar el medio ambiente y contribuyen a que se reduzca el riesgo climático. Pero si en su defecto no pueden utilizar energías limpias, que aporten estos recursos para mitigar el daño que ya se realiza y que ya existe en el país y que está afectando directamente a las personas que no contaminan, que no tienen responsabilidad directa sobre los daños que ellos sufren. Exacto. Entonces,
creo que es importante que esta conversación incentive a la acción, tanto de empresas, instituciones, comunidades, para que se pueda ver un cambio real en El Salvador en temas de riesgo climático. Así es. Yo también creo en eso. Confío mucho en que la ciudadanía informada, capacitada, desarrollada su sensibilidad, comenzará a exigir estos sistemas, estos fondos para que las empresas que contaminan tributan para el bien del país. Puedes ver este y otros episodios del podcast del proyecto Finanzas Sostenibles para un Futuro Verde, Equitativo e Inclusivo en El Salvador en el observatoriopolíticafiscal.sb.